Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Este día le tenemos un programa muy especial, es un tema que todos debemos conocer, es el tema de la corrupción sistémica y de las estrategias para combatirla que pudieran llegar a fracasar. El día de hoy nuestros expertos nos tienen un programa muy completo en donde hablaremos de cómo se configura este fenómeno, del impacto que conlleva y también de las consecuencias que trae a una población o a un sistema de gobierno. Es así pues como damos inicio este día a este programa, así que le invitamos a quedarse con nosotros porque aquí usted tiene la mejor opinión. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Pérez Chiques, profesora investigadora de la División de Administración Pública adscrita al CIDE Región Centro en Aguascalientes. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Oliver David Mesa Canales, también profesor investigador de la División de Administración Pública adscrito al CIDE Región Centro de Aguascalientes. Profesor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ambos también del proyecto de investigación, Proyecto Iceberg, Investigación contra la Corrupción. Y su servidor, Francisco Miguel Aguirre Arias, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hoy vamos a discutir un tema por demás relevante para nosotros. Vamos a tratar de elaborar y debatir sobre qué es la corrupción sistémica, que es un concepto que ambos ustedes han investigado, y por qué algunas estrategias que se han optado por combatir este tipo de corrupción pueden fracasar. Elizabeth, ¿tú qué es o cómo se gesta la corrupción sistémica en los gobiernos municipales? Pues esto es un tema que el profesor Oliver y una servidora hemos estado estudiando, y la corrupción sistémica es un fenómeno interesantísimo. Es complejo, no es fácil de contestar qué es. Pero entre las definiciones que se han hablado, ¿verdad? Es un tipo de corrupción que no es aislada, que no es la excepción, que es generalizada, que se sostiene por diferentes factores políticos, culturales, la manera en que estamos acostumbrados a interactuar con el gobierno. Usualmente se le aplica, ¿verdad?, esta clasificación a maneras de gobernar. O sea, no solamente es un tipo de corrupción, sino es una manera de gobernar que usualmente privilegia ciertos intereses y que no trabaja en general por el bien común. Y también, ¿verdad?, de lo que dice la literatura y de lo que hemos visto, no se conoce suficiente sobre el fenómeno para encontrar una solución fácil, y de esto vamos a estar hablando más adelante. Bien, profesor Oliver, ¿qué es la corrupción entonces sistémica? ¿Cómo se gesta o cómo se consolida este tipo de corrupción en los sistemas municipales? Sí, en el caso mexicano particular, bueno, habrá que decir la corrupción sistémica, además de compleja, depende mucho del contexto y del entorno. En el caso específico de los municipios mexicanos, la corrupción sistémica está muy asociada a este entorno federalista, donde el municipio pues es una unidad de gobierno que por un lado tiene arriba a otros dos niveles de gobierno, el estatal y el federal, con quien se relaciona, con quien rinde cuentas, con quien también tiene que negociar para acceder a recursos, tanto económicos como políticos, pero al mismo tiempo el gobierno local tomar en cuenta que es una entidad de gobierno que encierra una población específica. Y entonces también tienes a un gobierno local que tiene que poner atención a los intereses locales, tiene que poner atención a las necesidades locales. Entonces es una unidad de gobierno que está, digamos, a la mitad de una discusión todo el tiempo muy álgida entre lo supralocal y lo que es local. Entonces, en este contexto, el gobierno municipal o aquellos que
acceden al gobierno municipal tienen que tomar decisiones que muchas veces no van en el interés local porque son necesidades o especificaciones de otros órganos de gobierno, y por otro lado tienen que defender intereses locales que muchas veces son cosas que a nivel federal o estatal se quieren romper, dinámicas que se quieren romper. Ahora, en el fondo, lo que tienes en el caso mexicano es un gobierno municipal que no es necesariamente completamente autónomo de otros niveles de gobierno. Entonces, muchos de los recursos que el gobierno municipal necesita y adquiere, pues tiene que hacerlo a través de transferencias o a través de procesos de descentralización. Entonces, para mí, un ejemplo interesante para explicar el contexto local del municipio y por qué muchas veces proclive a la corrupción sistémica, pensemos un poco en el tema de la descentralización a finales de los 80s, ¿no? En el siglo pasado, donde muchas de las agencias internacionales señalaban: descentralicemos, los gobiernos locales son los mejores posicionados para gastar el dinero, pero también para rendir cuentas a la ciudadanía, porque es el más cercano a la ciudadanía. Esa era un poquito la idea, la lógica. Lo cierto es que cuando esto ocurre y hay más descentralización, hay más recursos para los gobiernos municipales y también más atribuciones. Recordemos que en el 83 el 115 le da al municipio cierto tipo de atribuciones, y esas atribuciones han ido incrementando también a través de leyes generales y otro tipo de mecanismos legales. Lo que tenemos es ahora, a comparación del pasado, un órgano de gobierno mucho más fuerte, con más recursos, con más atribuciones, y esto se vuelve mucho más apetecible para élites locales, grupos de interés, para poder tener acceso a ese gobierno que al final de cuentas le va a permitir ejercer recursos, le va a permitir ejercer atribuciones, ¿no? Entonces, prácticamente el gobierno municipal se vuelve un espacio donde tenemos que estar ahí, tenemos que controlarlo para poder impulsar intereses no necesariamente públicos, muchas veces intereses que tienen que ver con desarrollos económicos, planeación urbana, ¿no? Entonces, pues de alguna otra forma el mismo contexto mexicano ha propiciado el hecho de que tengamos corrupción sistémica, ¿no? Porque además todo esto, lo platicaremos ahorita más adelante, tiene implicaciones en el resto del funcionamiento del gobierno local. Claro, decías entonces élites locales, grupos de interés en este gran contexto, en este gran entramado, o no sé si decir entrampado, ¿no? Institucional. ¿Qué otras cosas pueden hacer en este marco consolidar la corrupción, Elizabeth, en los gobiernos municipales desde tu punto de vista? Un factor bien importante en el tema de la corrupción consolidada, y cuando decimos consolidada es una corrupción que establece las reglas del juego, ¿verdad? Que no es aislada, es muchas veces nuestro contexto, el contexto donde interactuamos con nuestros gobiernos, las expectativas que tenemos sobre el actuar del gobierno. Y algo muy importante es el proceso de normalización. Se convierte, estas prácticas ya es lo normal, las dejamos de ver como algo fuera de lo común. Entonces ese proceso de normalización, por ejemplo, si venimos de a otro y vamos a vivir a otro país y de repente vamos viendo que las reglas son diferentes a lo que acostumbramos, al principio nos vamos a sorprender, igual si entramos en una organización y entonces tienen una manera de operar que no entendemos, y poco a poco vamos entrando en esa lógica, porque esa lógica funciona, no es que no funcione. A través de diferentes actos de verdad que están clasificados como corrupción, es que podemos obtener los beneficios del gobierno, es que podemos tener acceso a los funcionarios del gobierno, y son prácticas funcionales. Inclusive, entonces, más allá de que está normalizado y que dejamos de verlo como una práctica que se desvía de lo deseable, algunos estudios que se han hecho en países donde impera la corrupción pues generalizada o sistémica, indican que aún las personas que queremos hacer mucho por nuestro país y que queremos, ¿verdad? Estamos muy motivados a hacer cosas para beneficiar al público en general, muchas veces participamos en prácticas corruptas, pero ya no es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio común. Entonces, en estos contextos, pues, ¿verdad? Además de que ya no la vemos porque está normalizada, no es tan blanco y negro como cuando es, ¿verdad? Es
es un acto que no está sostenido por todos estos otros factores. Claro, en esto de la normalización, profesor Oliver, ¿hay alguna esperanza en esto? ¿O cómo inclusive no acostumbrarse a esta normalización? ¿O qué impactos inclusive podría tener esta normalización, digamos, a seguir elaborando o reaccionando a lo que la doctora Elizabeth dijo ahorita? Claro. Déjame tomar tu pregunta y regresar un poquito a una pregunta muy asociada que tiene que ver con cómo esta corrupción sistémica impacta nuestras vidas, ¿no? Yo creo que una de las respuestas es la que dio la doctora Elizabeth, el tema de la normalización. Y déjame responder un poquito con otros impactos, ¿no? Porque una cosa es, lo vemos normal y ya no lo vemos como corrupción. De hecho, en nuestras entrevistas la gente dice, ya no lo vemos, o sea, ya nos parece normal, esa es la regla, así hay que funcionar. Y asumimos esto como la nueva regla. Entonces sabemos que hay una regla formal que nos dice una cosa, pero sabemos que en el fondo las cosas funcionan de diferente forma, ¿no? Eso es un impacto importante, porque educa a la gente a trabajar con el Estado, ¿no? La forma que trabajamos con el Estado es de esta forma, nos estamos educando y creo que eso tiene un impacto muy fuerte. Un impacto también muy fuerte que tiene esto es el tipo de los costos, ¿no? Los costos que tiene estar cargando encima un sistema de gobierno en paralelo a otro sistema, ¿no? Tiene que ver con costos financieros o económicos, que ese es el que mejor conocemos, cuánto cuesta el acto de corrupción en México. Ahí INEGI tiene estimados bastante claros y específicos sobre cuánto es el costo de un acto de este tipo, pero también una vez que lo mandas a nivel municipal y te das cuenta que el nivel municipal es uno de los gobiernos que más contacto tiene con la ciudadanía, desde pago de servicios, oferta de mantenimiento de parques y jardines, basura, en fin, montón de servicios que tiene el gobierno municipal, te das cuenta que si multiplicas ese pequeño costo por todas las interacciones que tenemos los ciudadanos en los 2.450, casi 500 municipios, pues te das cuenta que es una cantidad enorme de recursos que se están desviando a un propósito que no tiene interés público como debería tener, en primer lugar. En segundo lugar, el costo de oportunidad, y esto es una palabra muy de economistas, pero en realidad lo que significa es lo que dejo de hacer por estar haciendo otra cosa, ¿no? Y en este caso nos damos cuenta que cuando hay procesos de corrupción sistémica, básicamente tanto el funcionariado como la ciudadanía tiene que incurrir a transitar caminos alternos. Y esos caminos alternos implican tiempo, implican conocimiento, implican recursos que no se están utilizando nuevamente para hacer otras cosas que pudiéramos estar haciendo tanto el ciudadano en nuestra vida privada como el funcionario público en su trabajo de servicio público. Entonces aquí hay un costo de oportunidad importante porque estamos desgastando la relación, la estructura gubernamental y también la ciudadanía y su disposición para interactuar con el gobierno, ¿no? Últimamente han habido también otros estudios que hablan sobre la carga emocional, ¿no? De la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, aunque conoce la regla informal, siempre en el fondo hay un malestar de fondo, ¿no? De tengo que pagar esto para que me den esto otro, tengo que recurrir a tal persona para que me den esto otro, y ese malestar informal tiene un costo emocional que eventualmente puede ser explotado de muchas formas, ¿no? Incluso política y electoralmente se puede explotar ese tipo de malestar. Y bueno, pues básicamente es otro tipo de costo muy poco estudiado, pero que también es muy importante tener en cuenta. Sí, gracias, profesor. Nos quedamos aquí con esta pregunta y iremos a un corte, pero quisiera regresar insistir en esta pregunta que decías tú hace un ratito ¿por qué estamos hablando de esto particularmente en los municipios y cómo afecta la vida cotidiana de todos los habitantes, de todas las personas del municipio? Entonces vamos a un corte y regresamos.